Estamos en una serie que hemos titulado Creemos y hemos venido hablando, empezamos hace 8 días a hablar de creemos en la oración. Quienes se perdieron la exposición de Elizabeth Sendek la pueden escuchar en Facebook, en Face Live, ahí está. Esta semana salió ya editada para poder escucharla. Creemos en la oración, creemos en el poder de la oración. ¿Creemos en la oración? Sí, creemos en la oración. Ahora, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo orar? ¿Cómo deben ser nuestras oraciones? Quiero que pensemos en esto porque a lo largo del tiempo como que los creyentes hemos solido como imitar personas. Hay gente que cuando ora dice yo creo en el poder de la oración y cuando oran gritan. ¿Sí? Señor, te pido. Y digo, oiga, ¿será que Dios quiere que oremos así? No sé. Entonces de pronto esas personas piensan que Dios es sordo, ¿cierto? Hay otros que oran como Señor, te pido, ¿sí? Y uno dice, ¿está orando o está agonizando? ¿Sí? Ahora, por favor, cada uno tiene su forma de ser, así como de expresarse. Entonces algunos serán más espontáneos, otros serán más elocuentes, otros serán más tímidos, etcétera. Pero quiero que pensemos cómo debemos orar. Recuerdo cuando conocí al Señor Jesús, llegué a una reunión de oración, me invitaron, entré, todo. Yo soy una persona tímida. Estar aquí adelante es gracia y milagro del Señor. Yo entré todo tímido, chiquito, flaquito, me siento y de pronto un tipo grandote me dice, vamos a orar. Le digo, sí, vamos a orar. Y veo que se arrodillan. Y el tipo grandote dice, de rodillas, aquí oramos de rodillas. Yo dije, sí. Yo me asusté, tipo, me va a pegar, ¿sí? Y me quedé pensando, dije, de rodillas, pero así obligados, hasta que uno que estaba en la reunión dijo, dejemos que la gente ore como quiera. Entonces dije, bueno, este tipo ya me cae bien, ¿cierto? Pero me quedé pensando y luego al final de la reunión el que dijo, dejemos que la gente ore como quiera, habló con este otro, yo creo que lo estaba regañando, ¿cierto? Deje de imponer a la gente, porque de alguna manera a veces tratamos como de imponer un modelo, una forma, ¿sí? Tiene que orar de rodillas, como que si oro de rodillas, entonces mi oración va a ser poderosa. Y de alguna manera el ser humano busca poder, y cuando hablamos del poder de la oración decimos, sí, con poder, ¿sí? Me llaman la atención las oraciones de Jesús, cómo oraba Jesús. Y el texto que vamos a ver en esta mañana, Jesús enseña acerca de la oración y llama la atención que en Lucas, el evangelio que también menciona este relato, dice que los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Me llama la atención que no le dice, Señor, enséñanos a hacer milagros. Le dice, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor dice esto, y quiero que puedan abrir su Biblia en Mateo capítulo 6, pero en el contexto en el que aparece, menciona aquí la Biblia lo siguiente. En el versículo 1 del capítulo 6 dice, cuídense, ¿qué dice? De no hacer sus obras de justicia delante de la gente, ¿para qué? Para llamar la atención. Entonces, si vamos a orar, no es para llamar la atención, no. Y luego el Señor añade, los versículos siguientes, dice, si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, y menciona 3 aspectos aquí, el dar, el orar y el ayunar. Y dice el versículo 2, por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. ¿De qué está hablando aquí? Que estas acciones de el dar, el orar y más adelante va a hablar del ayunar, no lo hagamos para que la gente nos vea. Y Jesús va a decir, porque los que hacen esto, dice, ¿cómo los llama? Hipócritas. ¿Cierto? Hipócritas. Y aquí viene el texto en el que, los versículos en los que vamos a detenernos más. Versículo 5 dice, cuando oren, dice, no sean como los hipócritas. Vale decir, la pregunta que queremos responder esta mañana es, ¿cómo debemos orar?
lo primero que quiero que noten es cómo no debemos orar. ¿Cómo no debemos orar? Como los hipócritas. ¿Y cómo oran los hipócritas? Si queremos ser una iglesia de oración, ¿qué tenemos que hacer? Primero, Jesús dice que no debemos hacer. No debemos ser como los hipócritas. ¿Y cómo eran los hipócritas? Dice, porque a ellos les encanta ¿qué? Orar de pie en las sinagogas, en los lugares de reunión. Oraban de pie. ¿Y qué más dice? Y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Así oraban los hipócritas, para que la gente los vea. Dice que la costumbre de aquel entonces era que la gente oraba varias veces al día, por lo menos 3 veces al día. Oraban a las 6, a las 9, a las 12, otros oraban hasta 4 veces, a las 3 de la tarde. Y era algo que tenían ellos ya estructurado en la vida. Es decir, llegaba a las 9, donde quiera que estén, mi oración. Llegaba a las 12, donde quiera que estén, la oración. Era tan estricto que se cuenta una historia que había un hombre persiguiendo a otro para matarlo. Y justo llegó la hora de la oración. Entonces el hombre paró, se puso a orar rapidito y siguió corriendo. ¿Qué tal esa, no? Era tan estricta el tema de la oración para ellos. El tema de ayunar también 2 veces por semana. Pero eran rituales que tenía que hacerse como una forma de agradar a Dios. Y lo que está diciendo Jesús acá, no oren así. Vale decir, qué bueno que en la iglesia tengamos también miércoles de oración, domingo de oración, hay espacios para la oración, pero qué peligroso es que los espacios se vuelvan como sagrados en sí mismos. Para ellos, el tener esas rutinas de oración era tan importante que se paraban en las calles, levantaban los brazos y oraban. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús, en la parábola del fariseo y el publicano, lo que el Señor menciona? Que había un fariseo y comienza a orar. ¿Y qué hace? Levanta los ojos al cielo y dice, Padre, gracias por no hacerme como este pecador. Y el pecador, el publicano, estaba allí y ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Dice, no es capaz de levantar los ojos al cielo, sino que dice, Señor, perdóname que soy pecador, perdóname. Esto de que no sean como los hipócritas tiene que ver con no estar buscando, como dice el texto, de que la gente nos vea. Hay gente que dice, qué bueno los que van a la oración, y animo a que sigan yendo, por favor. Qué bueno que en los grupos tengamos tiempos de oración. Pero creo que tenemos que hacerlo como la palabra de Dios dice aquí. Vea lo que sigue el texto, dice, pero tú, cuando te pongas a orar, ¿qué dice? Entra ¿en dónde? En tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Es decir, no hagamos tanto escándalo. Ora en lo secreto, así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Cómo no debemos orar? Como esta gente que tenía rituales, tenían horas fijas, tenían oraciones preestablecidas para cada tipo de ceremonia, tenían lugares especiales también para orar, donde tenían que ir y tenía que ser allí. Yo pregunto, ¿hay lugares especiales para orar? Usted puede orar en la iglesia, puede orar en la casa, puede orar en el carro, puede orar caminando, puede orar de muchas maneras. Debemos tener cuidado por eso con esto. Por eso el Señor dice, pero tú cuando oras, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Es algo entre el Señor y nosotros. No seamos como los hipócritas. Y luego dice algo más. Dice, hablando de cómo debemos orar, dice, y al orar, no hablen solo, ¿qué dice? Por hablar, como lo hacen ¿quiénes? Los que no conocen a Dios verdaderamente, los que adoraban otros dioses, los gentiles. No hablen solo por hablar, porque ellos se imaginan que serán escuchados, ¿por qué? Por sus muchas palabras. Escúcheme aquí con atención. Los pueblos siempre han tenido religión, y los pueblos dentro de sus religiones tenían ritos y formas de acercarse a su Dios, y parte de eso eran oraciones llenas de repeticiones. ¿Recuerdan ustedes a Elías y los profetas de Baal? ¿Se acuerdan? Cuando están en el monte Carmelo y comienzan los profetas de Baal a danzar y a bailar y a cortar, y entran hasta en éxtasis. Entran en un momento
sublime para ellos, repitiendo y repitiendo. Repiten y repiten, danzan y gritan y entran en un estado de éxtasis buscando que su Dios les responda. ¿Se acuerdan cuando en Éfeso se arma el alboroto y los del pueblo gritan: grande es Diana de los Efesios? ¿Se acuerdan? Y repetían y repetían y repetían y repetían. Me llama la atención porque ¿qué estaba pasando en la época de Jesús cuando Él enseña cómo debemos orar y cómo no debemos orar? Lo que el Señor está diciendo es: evita vanas repeticiones. Evita hablar y hablar, porque simplemente hablando tu oración se vuelve más poderosa. O evita que sea tan larga. Había gente que pensaba que si uno ora largo, su oración es más poderosa. Entonces, ¿cómo no debemos orar? No debemos orar para ser vistos por los demás. No debemos orar con vanas repeticiones, repite y repita, o largo. Hay gente que cuando le gusta orar, comienza a orar donde nadie lo entiende. Está orando con gente nueva inclusive. Señor bendito Dios, tú que habitas entre los querubines, grande y protector, tú que estás frente al propiciatorio. Eso no lo entiende ni él mismo de pronto. Y hacen una oración tan larga, tan larga, tan larga, así, y todos los demás que tratando de seguir, y algunos está cabeceando. Por favor, no miren para ningún lado, porque alguien puede pensar que le están, ¿cierto? Lo que quiero decir con esto es: debemos tener cuidado. ¿Cómo no debemos orar? No debemos orar simplemente repitiendo palabras por repetir, porque nos estamos pareciendo a los pueblos paganos que repetían palabras pensando que en la repetición había poder. Yo he escuchado a personas que están en momentos de peligro, y cuando están en momentos de peligro usan una palabra para pedir protección al Señor. ¿La han escuchado? Sangre de Cristo, cúbreme. Y van caminando por una calle peligrosa: sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, hazme invisible, sangre de Cristo, cúbreme. Oiga, ¿eso qué cosa es? Están como los pueblos paganos, repitiendo una frase como si la frase fuera poderosa en sí mismo, y de esa manera va a ser protegido. No podría orar, decir: Señor, me encomiendo a ti, protégeme. Amén. No, esa oración no tiene poder. Repítalo y repítalo, ¿sí? Entonces pensemos cómo este mundo se está metiendo muchas veces aún en la manera de orar. No usen vanas repeticiones, como si en eso estuviera el poder de la oración. No oremos así. Y vea lo que el Señor aclara en el versículo 8, dice: no sean como ellos. Miren, no sean como ellos, no seamos como los hipócritas religiosos de aquella época, ni seamos como los paganos de aquella época que en la repetición pensaban que había poder. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. La pregunta que surge ahí, pues si el Padre sabe, entonces ¿para qué quiere que le ore? ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que de esa manera nos acerquemos a Él hablándole, porque orar es hablar con Él. Entonces no oremos simplemente con oraciones prefabricadas. A veces alguien escucha una frase por ahí y la repite, y a veces sin entenderla realmente a cabalidad. ¿Qué es lo que quiere Dios con la oración? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que sea la expresión profunda de mi ser. Y el Señor enseña una oración, primero, breve. Segundo, donde no hay repetición. No dice Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre... No, simplemente dice Padre nuestro. Y hoy quiero que pensemos en esta frase: Padre nuestro que estás en el cielo. Después vamos a hablar en 2 exposiciones más de las peticiones que aparecen. Dice: venga tu reino. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, hablándole acerca de peticiones en cuanto al Señor. Y luego, en cuanto a nosotros: danos el pan nuestro de cada día. ¿Qué más? Perdónanos y líbranos del mal. De eso estaremos hablando más adelante. Pero quiero que pensemos en esta oración tan corta, tan sencilla. Y no es una oración también que en sí esta oración es poderosa, y la voy a repetir varias veces, haciendo que pierda sentido para la vida. Es lo que esa oración significa para nosotros. El Señor está diciendo: oren así, este es un modelo, oren de esta manera, exprésense de esta manera. Y dice: Padre nuestro. Y lo primero que quiero que pensemos aquí es la expresión Padre. En vez de vanas repeticiones y en vez de fórmulas mágicas, como algunos dicen,
es expresarse al Señor de esta manera, decirle Padre. En un mundo de orfandad como el que vivimos, qué precioso pensar en Dios como Padre. Ahora, si usted ha tenido un papá malo en esta tierra, probablemente la imagen que tiene, no me hable de papá porque mi papá fue un sinvergüenza, desgraciado. Bien, su papá terrenal no es el modelo de paternidad, es al revés. Dios es el Padre por excelencia, al cual el Padre terrenal debe imitar. Debemos buscar ser como Él. Dios es papá, Dios es nuestro Padre. ¿Sabe qué llama la atención? Que esa expresión, pensar en papá, la gente dice, Dios es Padre de todos. La pregunta es, ¿Dios es Padre de todos? No, la Biblia dice que Dios, todos somos criaturas de Dios, pero Dios es el Padre de aquellos que lo hemos recibido en el corazón. Por eso Juan 1:12, ¿qué dice? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por tanto, todos somos criaturas de Dios, pero los que tenemos una relación personal con Él, somos hijos de Dios. Ese concepto de paternidad, ojo aquí, en el Antiguo Testamento no era algo extraño. Hay versículos en el Antiguo Testamento en los cuales se menciona a Dios como Padre. Por ejemplo, yo quiero que usted vea aquí en la pantalla el Salmo 103:13. Por ejemplo, ¿qué dice? ¿Lo tenemos ahí, por favor? Salmo 103. Dice así: tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es que un padre con sus hijos. Aparece en Isaías 63:16 también. Pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca, ni nos conozca Israel. Tú, Señor, eres, ¿qué dice? Nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Miren otro texto. Malaquías 1:6. Aquí el profeta le dice esto al pueblo: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Comienza a regañar al pueblo por la actitud que estaban teniendo. Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que me deben? Vean Malaquías 2:10, otro versículo, y terminamos con esto. Dice: ¿no tenemos todos un solo padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Son profetas amonestando al pueblo. Pero escúchenme bien, esas alusiones a Dios como Padre en el Antiguo Testamento son muy escasas. Sí aparece, como acabamos de ver, pero son escasas. Aproximadamente unas 15 veces aparece Dios como Padre. ¿Saben cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento Dios como Padre? Más de 200 veces, casi 245 veces Dios como Padre. Vale decir, nosotros estamos en un tiempo donde entramos en una relación diferente con Dios. Para ellos, el Dios en el Antiguo Testamento, el Dios poderoso, el Dios creador, el Dios de los ejércitos, el Dios de guerra. Ahora Dios se revela a nosotros en Cristo Jesús como nuestro Padre. Y Padre implica cuidado, protección, formación. Somos hijos de Dios. Por eso Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, vea el texto que también ahí en la pantalla lo tenemos. Si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Quiero que piensen esto. Esta enseñanza de que muchas veces hemos repetido: Padre nuestro que estás en los cielos. Quiero que piensen realmente en esta palabra. Dios es nuestro Padre. Y es la propuesta del Evangelio ante un mundo de orfandad y un mundo donde faltan padres. Faltan padres. Qué tristeza pensar que llega Día de la Madre y es una gran fiesta. Llega Día del Padre y a veces pasa desapercibido, ¿cierto? Y hay frases que desdibujan la idea de padre, como dicen: madre solo hay una, y padres, y aún los abuelos dicen: los hijos de mis hijas, mis nietos serán. Los hijos... Oiga, ¿no se ha puesto a pensar en eso? Desdibuja la idea de paternidad. Dios es Padre. Es cierto que Dios es fuego consumidor, Dios es un Dios de juicio, pero Dios es papá, es nuestro papá. Entonces piensen esto, por favor: el que creó el cielo, la tierra y el mar, el que hizo todo el universo, ¿sabe qué? Si usted tiene a Cristo en el corazón, es mi papá.
es mi papá. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, no ha experimentado el nuevo nacimiento, entonces simplemente usted puede decir, es mi creador. Pero si usted tiene una relación personal con Él, puede decir, es mi creador y es mi papá. ¿No les parece precioso pensar en esto? Cuando uno contempla paisajes maravillosos y ve las montañas, el cielo azul, y dice, vea esa maravilla de la creación. O si le gusta el mar y ver allí el mar en el horizonte, donde el cielo se une con el mar, ¿cierto? Frente al mar y las gaviotas. Ahí sale el espíritu costeño que uno lleva adentro, ¿cierto? Yo también soy costeño, pero del Pacífico. Y pienso y digo, ¿todo eso lo hizo quién? Mi creador. Pero ese creador es mi papá también. Es mi papá. Y creo que en los momentos más difíciles de la vida uno debe recordar eso. Yo tengo un papá. Y en los momentos más difíciles, lejos de quejarme de mi papá, como un niño chiquito se queja muchas veces del papá cuando el papá no le da el dulce que quiere, es pensar más bien, mi papá está en control, él sabe lo que hace, yo a veces no lo entiendo. Recuerdo la historia de un amigo que estaba viajando en tren y él iba de una ciudad a otra, de un país extranjero, y él iba como asustado un poquito porque no conocía bien, estaba medio desubicado. Y él dice, y pregunta, le dice a un niño que había, niño, ¿tú sabes cuál es la siguiente estación? El niño, la que pasamos, ¿cómo se llama? ¿Tú a dónde vas? Y lo mira y dice, ¿tú no tienes miedo de estar aquí solo? El niño, pero no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Y el niño dice, lo que pasa es que el que trabaja aquí en el tren es mi papá. Entonces le estaba acompañando al papá, simplemente. No sabía más, que estaba simplemente con papá. Y pensaba, él decía, mi amigo me decía, qué tranquilidad la de un niño de saber que está cerca, que su papá está cerca y que su papá está en control de la situación. Piense en esto, la vida tiene momentos difíciles. Como decía Elizabeth hace 8 días, tenemos expectativas diferentes a las que nuestro papá tiene. Pero una cosa, podemos estar tranquilos, Él es Padre, Él es Padre. Y esa relación especial es la que tenemos gracias a Jesucristo al morir en la cruz. Pero dice algo más, dice que es Padre nuestro. Y esta es una propuesta de comunidad en un mundo tan individualista. Vivimos en una época donde la gente solo piensa en Él, lo que yo puedo sacar, lo que me interesa, en lo mío, no me interesa lo demás. Y a veces hay hasta cantos cristianos que hablan de esto. Uno no se da cuenta, ya no lo cantamos, pero hace años cantábamos una canción que decía, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¿No les parece una actitud individualista? A mí no me interesa lo que usted haya venido, yo he venido a alabar a Dios, a mí no me importa usted. ¿Cómo así? Hemos venido juntos a alabar a Dios. Somos comunidad. Somos importantes cuando decimos que somos indispensables, y cada uno es importante en el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de servir es porque Dios le ha dado dones, talentos, capacidades que otros no tienen. Cada uno tiene una capacidad diferente y nos complementamos. Somos comunidad. A veces podemos, algunos, tener una actitud como de no tomar en cuenta a otros porque no tienen lo que a mí me gusta. Y ahí surgen personas que son muy organizadas que desprecian a los desorganizados. Este es un despelotado, ese, mejor dicho, no sirve para nada. Vean, yo creo que tanto los organizados como los despelotados son necesarios en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque los despelotados nos llevan como a relajarnos un poquito. Nunca sufren de gastritis, se la sacan a otros, ¿cierto? Pero a veces tenemos que aprender de ellos también, como dirían los costeños, a cójala suave. ¿Sí? Cójala suave. Pero quiero decirle, cada uno es importante, porque este que no es organizado tiene otros dones y otros talentos y otras habilidades. Por tanto, en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios. Somos comunidad. Nos necesitamos el uno al otro. Padre nuestro. No está diciendo Padre mío. La pregunta que uno se puede hacer aquí es, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo debemos orar? En una relación íntima de padre e hijo. Ora un hijo. ¿Y cómo debemos orar? Debemos orar pensando en la comunidad. Cuando oramos, ¿pensamos en comunidad? Piense, cuando usted ora, ¿qué incluye en su oración? Si solamente oramos por nosotros,
Señor, te pido por este día, bendíceme. Señor, te pido por mi esposa y por mis hijos, bendícelos. Señor, te pido por mi mamá también y por mi papá, Señor, bendícelos. Y ya, amén. ¿Qué tal esa oración? Está orando por otros, su familia, sus hijos, su esposa. ¿Eso es comunidad? Sí, es mi pequeña comunidad. Pero Jesús está hablando de esto solamente. Quiero que usted pueda evaluar cuán egoístas somos aun cuando oramos. Piense, dentro de sus oraciones, ¿cuánto oramos por nosotros y cuánto oramos por otros? No tiene que responder. Piense usted, diga, ¿cuánto oro por otros? Padre nuestro, te pido por la comunidad, te pido por nuestra familia, la gran familia espiritual, porque la familia que usted tiene en esta tierra, la que tenemos en esta tierra, escúcheme, no es trascendente. Los Pérez, los Rodríguez, los Villena, los González, los etcétera, etcétera, aquí se queda. En el cielo no nos vamos a buscar, a ver, los Rodríguez, los Pérez, no. Allá dice que vamos a ser una gran familia. Esta familia espiritual es trascendente. Y la oración dice, Padre nuestro, es una propuesta de comunidad. Por tanto, es una invitación a dejar de pensar en nosotros solamente, a dejar ese individualismo que solo nos lleva a lo nuestro, lo mío que diga, y no lo nuestro en familia. Somos una gran familia. Y lo tercero que quiero mencionar aquí dice, Padre nuestro, dice que estás, ¿dónde? En el cielo. ¿Cuál es la idea de cielo? ¿Por qué la Biblia menciona eso de cielo? Quiero que vean algunos versículos también que en el Antiguo Testamento nos sirven para pensar un poco qué idea tenían ellos de cielo. Salmo 115:3, ¿qué dice? Por ejemplo, dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Cuando hablamos de los cielos, no es que... sí, allá arriba está Dios. Está hablando en un sentido figurado para hablar de la grandeza de Dios. Cuando hablamos de terrenal y celestial, estamos hablando de un contraste, donde lo celestial es sublime. Y acá dice que Él, dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Lo que está tratando de decir es, Dios es el grandioso, el poderoso, el grande. Y quiero que piense aquí que esa es una propuesta para pensar de la grandeza de nuestro Dios en un mundo obsesionado por el éxito, porque la gente vive anhelando éxito, anhelando grandeza. El único grande en esta tierra, de verdad, es nuestro Dios todopoderoso, creador de todo. Vea lo que dice el Eclesiastés 5:2. Cuando oremos, dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente, dice, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. En pocas palabras está diciendo, es cierto que es tu papá y tenemos una relación íntima con él, pero también no te olvides que él es grandioso. Él no está a nuestro nivel, digamos. Él está a otro nivel. Vea otro texto que nos habla esto de cielo. Isaías 66:1 dice, así dice el Señor, el cielo es ¿qué? Mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Cuando dice Padre nuestro que estás en el cielo, está hablando que tenemos una relación personal con nuestro Creador, al punto de ser papá, que es comunidad con nosotros y que este Dios es grandioso y excelso y digno de ser adorado. Cuando uno piensa en esto, ¿sabe qué efecto tiene en la vida? Humildad. Porque por capaz que usted sea, usted va a decir, todo lo que soy y lo que tengo es porque el Dios del cielo me lo dio. Por tanto, cuando uno piensa que tiene padre, uno dice, siente hijo y le da gracias. Cuando uno dice nuestro, siente que soy parte de una comunidad y todos nos necesitamos. Y cuando digo que estás en los cielos, reconozco su grandeza y me humillo delante de Él. Por tanto, quiero que piensen esto. Cuando oremos, ojalá nuestras oraciones tengan este espíritu y no más bien vanas repeticiones, no más bien frases preelaboradas, sino una oración que salga del corazón. ¿Saben? Un autor hablando de la oración dice esto: las personas se conocen por sus oraciones. ¿Se ha puesto a pensar? Mira, las personas, los creyentes, se conocen por sus oraciones. Un amigo hace algunos años escribió una canción pensando en el Padre Nuestro. Lo llamó La respuesta de Dios a los que oran el Padre Nuestro. Y él escribió lo siguiente:
No lo voy a cantar, no son mis dones. Aunque a veces canto en la ducha y en algunas partes, pero escuche, él dice así. Dice, ¿por qué me llamas Padre si no vives como un hijo? ¿Por qué me dices nuestro si piensas solo en ti? ¿Por qué siempre repites, tú que estás en los cielos, si tú vives allá en la tierra tan alejado de mí? Y continúa. Lo que quiero que pensemos aquí es cómo son nuestras oraciones, cómo oramos. Yo le puse un par de preguntas allí para reflexionar y para pensar. ¿Cómo ora? ¿Cómo son sus oraciones? ¿Tenemos una relación íntima con Dios por medio de Jesús? ¿Cómo oramos? Permítame ir terminando y decirle algo. Si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo gracias a la obra de Cristo, el Señor quiere que vivamos en una comunión íntima con Él. No orando solo cuando necesitamos algo. Porque se ha puesto a pensar que cuando hay una crisis es cuando más oramos. ¿Sí se ha dado cuenta? No espere que llegue la crisis para orar. No espere que llegue el problema para buscar al Señor. Lo que Dios quiere es que disfrutemos de una comunión personal con Él. Si nosotros mantenemos una vida de oración, donde en vez de repeticiones, donde en vez de hacer cosas para que la gente nos vea, oramos en lo secreto y oramos de lo profundo de nuestro corazón, diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, y dígalo con sus palabras. Puede decirlo de otra manera, pero exprese con el corazón que usted es un hijo y tiene una relación con Él y que reconoce la grandeza del Señor. Cuando oramos es cuando nuestra vida crece. Si nosotros descuidamos nuestra vida de oración, lo que hacemos es simplemente apagar la vida, aislarnos de Él y morir lentamente. ¿Cómo queremos vivir? Queremos que más personas conozcan a Jesús, pero tenemos que ser una iglesia de oración. ¿Creemos en la oración? Oremos, oremos. ¿Cuánto orar? Ore, ore. Cuando conocí al Señor Jesús y le dije, comencé a ir a esas reuniones de oración, me daba temor orar. Porque oraban y la gente oraba y algunos decían cosas y mencionaban versículos en su oración. Yo decía, yo no conozco versículos. Y comenzaban a orar y habían unos que repetían frases también. Padre Santo, yo te pido, Padre Santo, porque Padre Santo. Y yo pensé, ¿será que así es como Dios escucha más o qué? Y yo no sabía orar en público. Y oraban y yo no me atrevía a orar en público. No sé si a alguno le habrá pasado eso. Me daba temor orar en público. Cuando de pronto comenzaron a orar y la cosa daba la vuelta. Y cuando llegaba a mí, yo me quedaba callado y el que estaba al lado, pum, oraba y me salvaba. Ah, pasó. Luego llegaba otra vez, oraba este man y yo me quedaba callado y pum, oraba este man y dije, gracias, este tipo, cómo lo amo. Cuando vuelve a dar como la tercera, cuarta vuelta, no sé cuántas vueltas eran, porque eso sí, oraban y oraban. Y llegó a mí otra vez y yo dije, no, yo me voy a lanzar aquí, yo me voy a lanzar. Y dije, Señor, y dije, Señor, y este se cayó. Y yo ya no sabía qué más decir. Y como un mico comencé a repetir, Padre Santo, Padre Santo. Y no sabía qué más. Y en ese momento recuerdo que comencé a buscar al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y comencé a orar, lo que ni siquiera había pensado decir. Pero cuando terminé de orar, dije, pude orar. Pero fíjese en esto. Le cuento ese testimonio solo para pensar en esto. Dios quiere una oración profunda del corazón, sincera, no una repetición. Cuando dice Padre nuestro que estás en el cielo, es la expresión profunda de un adorador. Y el Señor quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos? ¿Disfruta su vida de oración? Acompáñenme a orar. Vamos a orar. Oremos con todo el corazón y busquemos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor porque eres nuestro papá. Gracias Señor, Dios creador, porque no solo eres nuestro creador, sino que eres nuestro papá. Porque hemos venido a ti, Señor, reconociendo que somos pecadores. Y tenemos hoy una relación contigo gracias a Jesús. Y hoy te podemos decir, papá, papito Dios. Y queremos, Señor, reconocer tu amor por nosotros, tu cuidado por nosotros, aunque a veces nosotros nos quejemos porque las cosas no suceden como queremos. Pero ayúdanos a confiar y a descansar que tú eres un papá que está en control.
Y aunque no entendamos, podamos decirte: Padre, gracias por ser nuestro papá. Y gracias por ser nuestro, porque tú nos haces comunidad, tú nos haces hijos y nos haces hermanos. Señor, gracias porque tú nos has dado hermanos espirituales en esta tierra, con los cuales podemos compartir esa paternidad tan preciosa de un Padre amoroso y protector y cuidadoso. Señor, en los momentos más difíciles de la vida, que podamos vivir esa realidad de tener un papá celestial y de tener hermanos con los cuales podemos alegrarnos y también sufrir juntos. Y Señor, que siempre podamos reconocer que siendo papá eres grandioso, eres celestial, eres poderoso, eres majestuoso, eres tan grande, Señor, que en el cielo está tu trono y la tierra es estrado de tus pies. Señor, y que esto nos humille para decirte: Señor, perdónanos cuanto a veces presumimos por las dádivas que tú nos has dado. Señor, haz de nosotros gente humilde, que puede vivir en humildad delante de ti y en una relación personal y profunda contigo. Enséñanos a orar, Jesús, como le enseñaste a tus discípulos. Queremos aprender a ser gente de oración, gente que vive en una comunión profunda contigo. Enséñanos, Señor. Te adoramos y te exaltamos y en tu nombre oramos. Amén.